Bienvenidos al podcast de Otro Millennial Católico. Mi nombre, Marco Ramón García. En esta ocasión les quiero presumir algunas cosas, principalmente el hecho de que estoy estrenando un nuevo micrófono, aunque realmente no es mejor que el que tengo. De por sí el que tengo es de gama baja, es un poco de hecho más bajo que el que usualmente uso, pero es nuevo. Y pues se me ocurrió que este episodio del podcast sería ideal para probar el nuevo micrófono, a ver qué tal. Por lo pronto, bueno, creo que me escucho bien. En general no van a haber muchos cambios, espero, aunque no sé si ustedes noten algún cambio en la voz en este capítulo actual. Esto principalmente porque vamos a comenzar, Dios mediante, una nueva sección en el podcast que incluye invitados. Entonces ya van a estar descubriendo un poquito más de qué trata esto. Pero bueno, sin más preámbulos, vamos a comenzar con el tema. Supongo que ya lo habré puesto en el título sobre qué vamos a hablar. Y pues bueno, es que no es una sorpresa para alguien que pues me ha escuchado en mis contenidos, sobre todo los últimos dos que he publicado, y quizás, bueno, también está el de la misa tridentina. Pues precisamente que la misa tridentina ha cambiado mi vida de una forma, la verdad es que muy inesperada. En lo personal fue... conocía la forma, ya lo he platicado en su momento, conocía la forma, pero estar ahí, vivirlo, escuchar la misa, otra vez, estar ahí no es un evento simplemente anecdótico. De hecho, algo que siempre digo y al parecer coincido con muchas otras personas es: no se puede explicar con palabras. No se puede. Se puede intentar utilizar palabras, pero la verdad es que no hacen justicia a la belleza increíble que hay dentro de la misa tridentina. Y a partir de esta experiencia, pues a final de cuentas he encontrado que hay ciertas grandes diferencias de una comunidad o de un tipo de comunidad, entiéndase comunidad tradicional, a otra, entiéndase comunidad parroquial normal, ¿no? De pastoral. En fin, ya he dicho muchas cosas que he aprendido, que he entendido, sobre todo al momento de vivir mi espiritualidad en la forma tradicional. Pero la verdad es que nunca he abordado el tema, quizás con pocos amigos y en privado, sobre las grandes diferencias que recién comentaba, ¿no? Entre dos tipos de comunidades, entre dos tipos de espiritualidades. Una de las cosas que me acuerdo cuando recién comenzaba a llegar a esta forma de la misa, fue comentarle a un amigo o amiga, la verdad es que no me acuerdo quién fue, pero fue a una amistad. Le comenté, o sea, yo sentí como si hubiese llegado prácticamente a otra religión, lo cual no es favorable para los que comentan de la forma de que la forma tradicional tiende al separatismo, al cisma. Pero la verdad es que así lo sentí. Por fin me empezaban a hablar del pecado, por fin me empezaban a hablar del infierno, por fin me empezaban a hablar de una espiritualidad que no se centra o que no se queda solamente en este plano existencial terrestre, material, sino que existe una patria celestial a la cual yo tengo que asistir, a la cual yo quiero asistir. La pregunta del millón, que quizás lo puse en el título, no estoy seguro, es una pregunta que ronda en los ámbitos tradis de muchas formas, pero básicamente se puede resumir así: ¿es mejor el Vetus sordo que el Novus sordo? Es decir, ¿es mejor la misa tridentina que la misa de cualquier otra parroquia? Vetus sordo, hay que recordar, significa viejo orden. Novus sordo, pues nuevo orden. A esta pregunta, si una es mejor que la otra, yo respondería no en esencia o en teoría, pero sí en forma o en la práctica. ¿A qué me refiero?
no en esencia o en teoría, es, al final de cuentas, la misa es el sacrificio de Cristo. Y al ser el sacrificio de Cristo, eso tiene un valor intrínseco per se. Es como cuando hablamos de los abusos litúrgicos. Ciertamente que el sacerdote haga un abuso litúrgico es lamentable, pero no cambia el valor de la misa per se. Es decir, uno como fiel va y pues bueno, aunque vaya a sufrir por escuchar o por ver los abusos litúrgicos, pues sigue siendo válido para su corazón, para su alma, el haberse alimentado de Cristo, el haber adorado a Dios en su sacrificio, ¿no? Por eso voy a la idea de, en teoría sí es lo mismo, en teoría no vale más una que otra. Es decir, el sacrificio de Cristo es perfecto en sí mismo. Pero no en forma o en la práctica, sobre todo por la práctica. Porque como dice nuestro Señor, por sus frutos los conoceréis. Cuando hablé de mi experiencia en la pastoral juvenil, que fue un video que luego subí a este podcast, ahí lo pueden encontrar, de hecho creo que así se llama, mi experiencia en pastoral juvenil. Hablé de la importancia de que los jóvenes quieran llegar al cielo, quieran ser santos. Y creo yo, sinceramente, habiendo conocido, por decirlo de cierta forma, ambos mundos, que las personas tradicionales que asisten a misa tradicional, por lo menos, tienen el conocimiento de su vocación a la santidad. Tienen por lo menos más o menos claro que quieren ser santos o que quieren llegar al cielo o que tienen que hacerlo. Más o menos. Obviamente, lamentablemente no se encuentra puros santos en las misas tradicionales. Se encuentra de todo tipo, así como en cualquier otra parroquia. Se encuentra con riñas, se encuentra con críticas, se encuentra con gente que quiere agradar a Dios, con gente que quiere servir a Dios. Otra vez, se encuentra de todo. Pero creo que si hacemos una encuesta del porcentaje de personas que tienen el conocimiento de su vocación a la santidad en las misas o en las comunidades tradicionales, a las personas que tienen el mismo conocimiento en las comunidades, por decirlo así, no tradicionales, realmente creo que encontraríamos un gran porcentaje de disparidad entre unos y otros. Es decir, probablemente los tradicionales sabrían esto de que su vocación a la santidad, y por el otro lado no tanto. Y es que la misma liturgia nos lleva a eso. A ver, en general, la liturgia, lo dice el Concilio Vaticano II, es fuente y cumbre de la vida cristiana. Pero no solamente en un sentido espiritual, o más bien puramente espiritual que excluye todo lo material, sino también en lo material que nos lleva a la vida espiritual. Ya lo he dicho muchísimas veces, en mi testimonio de la misa tridentina lo dije en su momento, creo que también en la pastoral juvenil lo dije. El hecho de que la misa esté de cara a Dios, que quiero hacer aquí un paréntesis, yo no sé quién inventó lo de espaldas al pueblo, porque sí suena como que no es natural. El término de espaldas al pueblo, al menos yo me acuerdo, yo de niño, cuando rezábamos el rosario, por ejemplo, cuando habían rezos familiares, yo de niño jamás se me pasó por la cabeza el decir, el rezador me está dando la espalda. No recuerdo haberlo, y creo que si preguntamos a la gran mayoría de las personas, creo que esas personas dirían lo mismo. O sea, de niños, si tú ibas a un rosario, a un rezo familiar de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen del Carmen, por un difunto y demás, creo que jamás dirían, me está dando la espalda. Al contrario, es como, pues estamos rezando para allá, pues estamos rezando. Es como súper natural. Creo que nadie, así como que por motivos naturales, habrá dicho, el sacerdote me está dando la espalda a mí. No lo sé. Otra vez, bueno, esta parte de este paréntesis, como se pudieron haber dado cuenta, es bastante subjetivo.
Pero bueno, nada más quería externarlo por si alguien más coincide conmigo. En fin, cerrando paréntesis. El hecho de que el sacerdote esté dando o esté de cara a Dios, que esté rezando en otra lengua que no es la que yo utilizo usualmente, y en general todos los ritos tan perfectamente, por decirlo de cierta forma, orquestados, muy reverentes, muy solemnes, todo con una belleza, por más sencilla o que sea el lugar donde se está celebrando la misa, hay una belleza intrínseca. Otra vez, en los gestos, en las genuflexiones, al momento de decir las oraciones, todo está hecho con mucho detalle, otra vez, con mucho amor. Pero se entiende hacia quién va ese amor. Hacia Dios. Y es que también eso es un problema que supongo que ha sido en gran medida gasolina. O sea, gasolina de esta forma de pensar, y a su vez ha sido afectada por esta zona de pensar. Es decir, un círculo vicioso. Y es el hecho de que primero yo me tengo que... igual lo dije en su momento. Bueno, creo que en el podcast no lo he dicho, ¿no? Esta idea errónea de que yo me tengo que amar primero a mí, y entonces puedo amar a los demás. No niego que tengamos que amarnos a nosotros mismos. Pero tenemos que amar primero a Dios. Es lo que decía San Francisco de Asís: el amor no es amado. Pero bueno, siento que estoy debrayando un poco. Vamos a regresar al punto central. Justo lo que estaba empezando, digamos, me estaba saliendo del tema porque hablaba del amor, y que el amor era hacia Dios. Y es que la liturgia nos ayuda precisamente a entender que tenemos que amar primero a Dios. Yo sí soy de la idea de que toda liturgia Novus Ordo tendría que ser ad orientem y en latín. Al menos en la iglesia latina. Que bueno, al final de cuentas, si hablamos de Novus Ordo, tendríamos que hablar de la iglesia latina. Tienes razón, Marco. Ok. Bueno, toda misa Novus Ordo debería ser ad orientem y en latín. Creo que el ad populum ha hecho mucho daño en la iglesia. En la práctica, otra vez, a esto voy con la práctica, no tanto con la esencia. En la práctica, cuando el sacerdote está viendo al pueblo, una persona común y corriente puede tender a pensar que el importante es él. Y de hecho no tenemos que pensarlo demasiado ni entrevistar a 1000 personas o a 100,000 personas para entender esto. Creo que lo podemos ver en la iglesia. ¿Cuántas iglesias no hay donde realmente la misa parece... O sea, y no estoy hablando de abusos litúrgicos, simplemente estoy hablando de cómo sucede, digamos. Se siente como si fuera una especie de charla, como si fuera una especie de espectáculo, o como si fuera una especie de plática entre amigos, colegas, no sé cómo llamarle. No sé si me estoy explicando, espero que sí. Es decir, se siente todo menos que se está rezando a Dios. Por ejemplo, el momento de la consagración no es un relato. Creo que he escuchado ese término por ahí. El relato de la consagración es una oración. No está representando la última cena. Está haciendo una oración. Cuando está diciendo todo esto, se está dirigiendo al Padre. Fíjense bien en las oraciones y van a ver que todo esto, de hecho, se nota todavía más en el prefacio eucarístico 1. Estoy hablando de Novus Ordo, en el Vetus Ordo nomás hay uno. Pero en el prefacio eucarístico 1 del Novus Ordo se nota aún más, porque cuando habla de la acción de gracias, dice algo así como: elevando los ojos a ti, Dios Padre Omnipotente. Es decir, toda la oración, todo el relato, por decirlo de cierta forma, de la consagración es una oración a Dios. Todo eso es una oración a Dios. Y si nos fijamos, o más bien si le preguntamos a la mayoría de las personas, a la mayoría de los católicos, creo que se sorprenderían al escuchar esto.
Y es muy triste. Otra vez, porque no se entiende el sentido de que un culto a Dios tiene que parecer un culto a Dios. Es triste, pero es algo que sucede lamentablemente. No podría yo decir que el no bus sordo es inválido. Incluso algunos dicen que es sacrílego. Yo no lo comparto. No lo sé. Pero creo que podría decir que el no bus sordo no parece un culto a Dios. Es difícil, es muy duro decirlo. Sinceramente me está costando. Pero realmente parece en la práctica, otra vez en la práctica, estoy hablando de la práctica, parece un culto al hombre. Y es que es cierto. ¿Cuándo el criterio, o cuántas veces en tu parroquia local donde usan guitarras y panderos, el criterio para elegir cantos es ¿qué dice la iglesia que tenemos que cantar? ¿Con qué instrumentos dice la iglesia que tenemos que cantar? ¿Qué le agradará más a Dios? ¿Con cuánta frecuencia vemos en nuestras parroquias locales que se diga, ay, ojalá el padre siga las homilías, siga los ritos como lo marca exactamente el misal y no diga ni una palabra más? ¿Con qué frecuencia salimos de la misa pensando que hemos visitado el cielo? Y es que me parece triste que tengamos que constantemente estarle recordando a las personas eso. Que la Eucaristía, que la misa es el sacrificio de Cristo, que la misa es estar en el cielo. Cuando uno va a ver tu sordo, uno realmente siente estar en el cielo. En fin, yo estaba preocupado porque este podcast no tenía muy claro cuáles iban a ser los puntos a enumerar y dije, ching, me voy a quedar sin ideas a los 2 minutos. Y veo que ya llevo 22 minutos y 15 segundos hablando. Entonces, a ver, quiero recapitular un poco de todo esto. Todo lo estoy hablando naturalmente desde mi experiencia, desde lo que yo he experimentado y de lo que he visto que otras personas han experimentado conmigo. O bueno, no conmigo necesariamente, pero digamos siguiendo un camino similar, el de la misa tridentina. Recapitulo. En esencia, Novus Ordo y Vetus Ordo son el mismo sacrificio de nuestro Señor. De hecho, es el mismo rito, es el mismo rito latino. Entonces, en esencia, la misa es el sacrificio de Cristo y por esto mismo tiene valor. Y entonces, si vemos esto, no podríamos decir que una cosa es mejor que la otra. Es decir, que la forma ordinaria es mejor que la forma extraordinaria. No obstante, en la práctica, lamentablemente, yo quiero seguir aferrándome a la idea, aunque cada vez me cuesta más, pero quiero seguir aferrándome a la idea que son los abusos que se dan en el Novus Sordo lo que ha hecho que el Novus Sordo tenga menos solemnidad, tenga menos belleza incluso. Quiero seguir aferrándome a esa idea. Sí, lamentablemente la iglesia ha dicho una cosa y se ha hecho otra. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué diría yo que se tendría que hacer en la iglesia como para componer esto? Eliminar el Novus Ordo, no necesariamente, creo yo. Creo que se le tendría que dar especial difusión, pero muy especial difusión a la misa tradicional. Es decir, pone que no eliminemos el Novus Ordo, pero sí que mucho más gente conozca el Vetus Ordo. Nunca leí curiosamente Summorum Pontificum, creo que debería hacerlo, pero lo que me han comentado, un amigo me comentó esto, es que al final de cuentas la idea del Papa Benedicto XVI era que al permitir el Vetus Sordo, el Novus Sordo se alimentara de él. El Novus Sordo se alimentara del Vetus Sordo y es como, no sé, intentas armar una silla sin leer el instructivo y de pronto ves el instructivo y dices, ah, es que así era, ¿no? O sea, ves la fotografía final de la silla y dices, ah, es que puse al revés esto, es que no lo atornillé bien, no lo sé, muchas cosas que pueden haber cuando se forma una silla.
cuando se arma una silla. Lamentablemente, pues sabemos todo lo que ocurrió. Hubo una especie, incluso en muchísimas diócesis, tipo persecución o tipo represión a esta forma de la misa, ¿no? Pero lo que yo creo, si queremos como que componer esto, uno, tenemos que difundir mucho más el veto sordo. Lamentablemente, pues vamos a parecer en el camino contrario, pero bueno. Creo que, como ya lo dije antes, el Novus Ordo debería celebrarse ad orientem y en latín. Y es que muchos dicen, bueno, pero es que ahora la gente entiende la misa. Y es que ese es el principal problema. Ahora la gente entiende menos la misa. Es triste, pero es gracioso. Porque al convertirla en un... Otra vez quiero decir este término que es muy triste. En un culto al hombre. Al convertirla en este culto al hombre, se ha perdido aún más la idea de lo que es la misa. El sacrificio de Cristo. La oración por excelencia de adoración a Dios. Se ha perdido. Entonces creo que el primer paso para que más gente entienda la misa es regresemos al latín, regresemos al estar ad orientem. Regresemos a eso, y aunque a muchas personas les pueda chocar, que por cierto en los 60 no importó mucho que la gente se choqueara, aunque hay gente hoy en día se pueda choquear porque la forma de la misa se hizo otra vez distinta, a la larga creo que se va a entender, de mejor forma por lo menos. Y adoramos a Dios en el culto que Él quiere ser adorado. No en el sentimentalismo de la emoción y del llanto y del sentir bonito y el sentir genial. No. Es fundamental que recordemos esto. Que recordemos el hecho de que el que importa más es Dios. Del que el que merece nuestro primer amor y mayor amor es Dios. Y lo demás se nos da por añadidura. Bueno, creo que ya con esto es suficiente. De hecho ya llevo media hora de grabación. No sé si voy a cortar algo de lo que he dicho. Creo que todo ha sido importante. Quizás alguno que otro error. Pero bueno, ya veré en la edición a ver cómo me va. Cuídense mucho. Vayan a misa. Oren en la misa. Si pueden ir a misa tradicional mucho mejor, naturalmente. Pero si no, pidan a Dios por misa tradicional. Y les va a dar la misa tradicional por lo menos alguna vez en su vida. Dios les bendiga. Nos escuchamos pronto.